Vacas lecheras en Venezuela, un recorrido por la producción lechera. Descubre el mundo de las vacas lecheras en Venezuela. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la industria lechera en Venezuela? ¿Te interesa conocer más sobre las vacas lecheras y su papel en la producción de leche en nuestro país? Si es así, has llegado al lugar indicado. En este extenso video, exploraremos a fondo el fascinante mundo de las vacas lecheras en Venezuela, desde su importancia en la economía hasta los desafíos que enfrentan los productores. Prepárate para sumergirte en este apasionante viaje. El papel de las vacas lecheras en la economía venezolana. Las vacas lecheras desempeñan un papel fundamental en la economía de Venezuela. La producción de leche es una de las actividades agropecuarias más importantes del país, generando empleo y contribuyendo significativamente a la seguridad alimentaria. Además, la leche y sus derivados son parte fundamental de la dieta de los venezolanos, lo que resalta aún más la importancia de estas vacas en nuestra sociedad. ¿Qué son las vacas lecheras? Para comprender mejor el mundo de las vacas lecheras en Venezuela, es esencial conocer qué son y cuál es su función principal. Las vacas lecheras son una raza específica de bovino criada principalmente por su capacidad de producir leche en cantidades significativas. A diferencia de las vacas destinadas a la carne, las vacas lecheras están diseñadas genéticamente para producir una gran cantidad de leche de alta calidad. Características de las vacas lecheras en Venezuela. Las vacas lecheras en Venezuela pueden pertenecer a diversas razas, pero algunas de las más comunes incluyen la Holstein, la Jersey y la Pardo suizo. Cada una de estas razas tiene características específicas que las hacen adecuadas para diferentes condiciones y necesidades de producción. A continuación, se describen algunas de las características más destacadas de estas razas. Holstein. Las vacas Holstein son conocidas por su pelaje blanco y negro. Son excelentes productoras de leche, con un alto rendimiento promedio de leche por año. Son ideales para sistemas de producción a gran escala. Jersey. Las vacas Jersey son más pequeñas en comparación con las Holstein y tienen un pelaje de color marrón claro a oscuro. Aunque su producción de leche es menor que la de las Holstein, la leche Jersey es rica en grasa y proteínas, lo que la hace ideal para la fabricación de productos lácteos de alta calidad. Pardo suizo. Las vacas pardo suizo son robustas y resistentes a condiciones adversas. Tienen un pelaje de color marrón claro a oscuro y producen leche de buena calidad. Son adecuadas para sistemas de producción en zonas con climas variados. ¿Dónde se encuentran las granjas lecheras en Venezuela? Las granjas lecheras se encuentran dispersas por todo el territorio venezolano, pero algunas regiones son especialmente conocidas por su producción de leche. Estas incluyen los estados de Lara, Zulia, Mérida, Táchira y Falcón. Cada una de estas áreas tiene condiciones climáticas y geográficas específicas que influyen en la producción de leche y en la elección de las razas de vacas lecheras más adecuadas. El ciclo de vida de una vaca lechera. Para comprender completamente el proceso de producción lechera, es esencial conocer el ciclo de vida de una vaca lechera. A continuación, se presenta una descripción general de las etapas clave en la vida de estas animales. Nacimiento. El ciclo comienza con el nacimiento de una ternera hembra. Esta ternera es potencialmente una futura vaca lechera. En esta etapa, recibe cuidados especiales y una alimentación adecuada para su desarrollo. Crecimiento. La ternera crece y se convierte en una vaquilla. Durante esta etapa, se prepara para la reproducción y el inicio de su ciclo de producción de leche. Primera inseminación. Aproximadamente a los 15 meses de edad, la vaquilla es inseminada artificialmente para comenzar su ciclo reproductivo. La elección del momento adecuado para la inseminación es fundamental para garantizar una futura producción lechera exitosa. Gestación. Después de la inseminación, la vaquilla entra en un periodo de gestación que dura alrededor de 9 meses. Durante este tiempo, recibe cuidados especiales y una dieta equilibrada para asegurar la salud tanto de la madre como del futuro ternero. Parto. Al final del periodo de gestación, la vaquilla da a luz a un ternero. Este ternero es el futuro becerro que continuará la tradición de la producción lechera. Inicio de la producción de leche. Después del parto, la vaquilla comienza a producir leche. Esta es la fase en la que la vaca es más productiva y se extrae la mayor cantidad de leche. Vida productiva. Durante varios años, la vaca lechera continúa produciendo leche regularmente. La duración de esta fase puede variar según diversos factores, como la salud de la vaca y la calidad de los cuidados que recibe. Retiro. Eventualmente, la vaca llega a un punto en el que su producción de leche disminuye y es retirada de la producción activa. En algunos casos, se destina al consumo de carne. La producción de leche y su importancia en Venezuela. La producción de leche en Venezuela es esencial para la alimentación de la población y la economía del país. La leche es un alimento básico que se consume de diversas formas, desde la leche líquida hasta el queso y el yogur. Además, la leche es un componente clave en la fabricación de productos como el pan, los pasteles y los helados.
Beneficios de las vacas lecheras en la agricultura venezolana. Las vacas lecheras no solo contribuyen a la producción de leche, sino que también aportan beneficios adicionales a la agricultura venezolana y a las comunidades rurales. Algunos de estos beneficios incluyen: abono orgánico. Las vacas producen estiércol, que es una fuente valiosa de abono orgánico para los cultivos. Este abono mejora la calidad del suelo y aumenta la productividad agrícola. Empleo rural. La industria lechera genera empleo en las zonas rurales de Venezuela, proporcionando oportunidades de trabajo en las granjas lecheras y en la cadena de suministro de productos lácteos. Desarrollo de comunidades. Las granjas lecheras a menudo están ubicadas en áreas rurales, y su presencia contribuye al desarrollo de estas comunidades al promover la infraestructura y los servicios locales. Alimentación sostenible. La leche y sus derivados son una fuente importante de proteínas y nutrientes, lo que contribuye a una alimentación más sostenible y equilibrada en Venezuela. Desafíos en la producción de leche en Venezuela. A pesar de su importancia, la producción de leche en Venezuela enfrenta varios desafíos que afectan tanto a los productores como a los consumidores. Algunos de los desafíos más significativos incluyen: escasez de insumos. La falta de acceso a insumos agrícolas, como alimentos para el ganado y medicamentos veterinarios, puede afectar negativamente la producción de leche. Inestabilidad económica. La inestabilidad económica en Venezuela ha llevado a la inflación y la devaluación de la moneda, lo que dificulta la adquisición de equipos y la inversión en la mejora de las instalaciones de las granjas. Problemas de transporte y distribución. El deterioro de la infraestructura de transporte y la falta de acceso a combustible pueden dificultar el transporte de la leche desde las granjas hasta los centros de procesamiento y distribución. Baja productividad. La baja productividad por vaca en algunas granjas puede ser el resultado de factores como la falta de capacitación en prácticas de manejo adecuadas y la selección de razas inapropiadas. Problemas sanitarios. Las enfermedades del ganado pueden afectar la producción de leche y la salud de las vacas. La falta de medicamentos y atención veterinaria adecuada puede agravar estos problemas. Ventajas y desventajas de criar vacas lecheras en Venezuela. Para comprender completamente el panorama de la producción lechera en Venezuela, es importante analizar las ventajas y desventajas de criar vacas lecheras en el país. A continuación, se presentan algunos puntos clave. Ventajas. Contribución a la alimentación. Las vacas lecheras juegan un papel vital en la alimentación de la población venezolana al proporcionar leche y productos lácteos esenciales. Generación de empleo. La industria lechera genera empleo en las áreas rurales, lo que contribuye al desarrollo económico de estas regiones. Abono orgánico. El estiércol de las vacas lecheras es una fuente valiosa de abono orgánico que beneficia a la agricultura. Diversificación de ingresos. Para los agricultores, la cría de vacas lecheras puede ser una fuente adicional de ingresos, diversificando sus fuentes de ganancias. Desventajas. Desafíos económicos. La inestabilidad económica y la falta de acceso a insumos pueden dificultar la producción lechera y el mantenimiento de las granjas. Problemas de distribución. La infraestructura de transporte deteriorada puede obstaculizar la distribución de la leche a los consumidores. Enfermedades y salud del ganado. Las enfermedades del ganado pueden afectar negativamente la producción de leche y la salud de las vacas. Alto costo de inversión inicial. La inversión inicial requerida para establecer una granja lechera puede ser alta, lo que puede ser un obstáculo para algunos productores. En resumen, las vacas lecheras desempeñan un papel crucial en la economía y la alimentación de Venezuela. Son la fuente principal de leche y productos lácteos, y su crianza contribuye al desarrollo rural y la generación de empleo. Sin embargo, la industria lechera enfrenta desafíos significativos que requieren atención y soluciones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. A pesar de estos desafíos, las vacas lecheras siguen siendo una parte fundamental de la vida venezolana y un pilar en nuestra seguridad alimentaria. Esperamos que este video haya satisfecho tu curiosidad sobre las vacas lecheras en Venezuela. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento.